Saludos a todos. En este momento realizaremos la práctica de hacer un histograma de frecuencias en el software R. Entonces, el conjunto de datos que vamos a utilizar son 154 valores que corresponden al consumo de combustible en un recorrido de 1000 kilómetros. Entonces vamos a abrir el software RStudio, que es la aplicación que vamos a utilizar como la interfaz gráfica que vamos a, no tan gráfica, pero la interfaz que vamos a utilizar para trabajar con entonces vamos a limpiar aquí todo lo que tenemos, control L para empezar desde cero, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es importar el conjunto de datos, importar el dataset, ¿no? Por dataset de texto, ¿no? También hay cómo hacerlo con línea de código, pero como hay la opción gráfica, digamos con ventana, pues lo hacemos de esa manera. Entonces aquí está la tabla. No pudo leerlo directamente porque hay algunos conflictos. Primero, el primer conflicto era que el nombre estaba separado por espacios, ¿no? Entonces, para poderlo manejar, pues en vez de los espacios, la aplicación puso punto. El archivo tiene encabezado, no tiene encabezado, un conjunto de datos. El nombre de las filas, pónganle de manera automática. El separador es espacio. El símbolo de decimal están separados por comas, los decimales. Si los textos están a doble comilla, una comilla o ninguna comilla, en realidad no tenemos, ¿no? Comentarios, tampoco había comentarios ahí, pero si hubiera comentarios se los podría utilizar con esos símbolos. A los valores faltantes, donde hay espacios, póngale NA. NA es la abreviación de Not Available. Si quisiera los textos, en vez de importarlos como textos, si hubiera utilizarlos como categorías, por ejemplo, hombre, mujer, el género, ¿no? Esas son categorías. Una categoría hombre, una categoría mujer. Habilito esto para que importe como categorías y no como textos. Entonces ahí tendría simplemente dos categorías que se repiten la cantidad de veces, ¿no? Entonces ponemos import y el programa importa la base de datos consumo de combustible. Entonces esta base de datos consumo de combustible tiene 15 variables. En realidad es una sola variable que se repite, que tiene 154 lecturas. Pero como la tabla está de esa manera cargada, pues el software lo reconoce así. Entonces son 15 columnas por 10 filas, son 150, y estos 4 valores 154. Y a los demás, como no ha habido un valor ahí, le he puesto no disponible, ¿no? Not available. Entonces aquí se muestra los datos que ya están en el ambiente, ¿no? Entonces este ambiente tiene la base de datos consumo de combustible, ¿no? Entonces, bueno, aquí había un mensaje, ¿por qué no podía abrirlo directamente? Porque faltaba especificar todos estos datos que están aquí, ¿no? Ya, entonces vamos a cerrar esto para volver a abrir el script. Ya, entonces solo se ha importado la base, ¿no? Entonces vamos a abrir un RScript, o sea, un espacio donde yo escribo los comandos que R tiene que ejecutar para hacer lo que yo le pido, ¿no? Entonces podemos ver la estructura que tiene esta base de datos, ¿no? La estructura de consumo de combustible ya se autocompleta, ¿no? Entonces aquí está. Entonces tiene consumo de combustible es del tipo data frame, es como el tipo de tabla que maneja R, ¿no? Y en cada columna, la primera columna es B1, B2, todas son numéricas, ¿no? Puede ser numérica, puede ser de tipo texto, o puede ser de tipo categórico, ¿no? En este caso es numérica. Y estos son los valores, ¿no? No muestra los valores que tiene. Entonces hay una manera de ver cuál es la estructura de la tabla, ¿no? Si yo quisiera manipular algún valor o ver en tiempo real, poder hacer manipulaciones en tiempo real de la tabla, ¿no? Aquí me equivoqué, es consumo. Ya, ahora sí recomienda consumo de combustible. Entonces aquí se carga la tabla, ¿no? Entonces eran 15 columnas, aquí hasta la 15, ¿no? Si yo quisiera, si tuviera más columnas, pues sigo moviéndome a la derecha y van apareciendo, ¿no? En este caso no hay más. Ya, igual para abajo también. Entonces si yo quisiera corregir este valor o estos espacios en blanco, pudiera manipularlos, escribir algún valor, podría hacerlo, ¿no? Y eso se reflejaría ya en la tabla.
Entonces, al momento de manipular las columnas, ¿no? Lo que se desea es todas esas diferentes columnas unirlas en una sola, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera manipular entre columnas, yo quiero sumar, por ejemplo, la columna B1 con la columna B2, ¿no? Yo doy Enter, es un error porque el objeto B1 no es encontrado. ¿Cómo debería ser para referenciar las columnas, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner que es un comentario, ¿no? B1, esto que está aquí da error, ¿no? Da error porque no se reconoce el objeto, no se reconoce el objeto. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? La manera correcta es referencial a partir del nombre de la tabla. Por ejemplo, consumo de combustible, dólar, para especificar la columna B1, más consumo de combustible, dólar, B2. ¿Ya? Enter. Entonces, ahí ha sumado la columna 1 con la columna 2. Vamos a ver, aquí está la tabla, ¿no? 43 más 36 son 79,2, está correcto, ¿no? En la segunda, 20,8 más 18,6, 39,4, está correcto. O sea, ha sumado para cada elemento, ¿no? La columna 1 con la columna 2, pero simplemente lo ha mostrado, no lo ha almacenado en ninguna variable, ¿no? Si yo quisiera almacenar en una variable, pues aquí escribiría el nombre de la variable, donde quiero almacenar la suma de las dos primeras columnas, una nueva variable, ¿no? Y le diría igual, y ahí almacenaría la suma de las dos, ¿no es cierto? Pero esto no es necesario para dibujar el histograma. Entonces, ¿cómo podría yo sumar las dos columnas? ¿No? Tendría que referenciar desde el nombre. Si no lo quiero hacer, hay la manera de decirle a RStudio, decirle a R, que todas las columnas que yo voy a nombrar corresponden a la tabla consumo de combustible, ¿no? Consumo de combustible. Entonces he ya atado los comandos a la tabla. Entonces ahora sí yo podría hacer B1 más B2 directamente sin especificar que es el nombre de la tabla y tendría el resultado, ¿no? Las maneras de trabajar con los valores de las columnas, ¿no? Pero ahora sí, vamos nosotros a crear, como ustedes saben, pues yo tengo esta tabla que tiene muchas variables. De varios histogramas, me voy a dejar el histograma para cada una de ellas individualmente, pero todas en realidad pertenecen al mismo conjunto. Entonces, para hacer eso, yo voy a crear un vector que se llama consumo, ya consumo solamente, y le voy a decir, esta es la notación que se tiene para los vectores, ¿no? Este vector puede ser numérico, de texto, todos tienen que ser del mismo tipo. Los vectores, las listas pueden ser de tipos diferentes. Entonces, este vector consumo, ¿qué va a hacer? Vamos a poner primero la variable 1, a continuación, no, eso va a sumar, vamos, a coma. Después de escribir la variable 1, va a ser con la 2, la 3 y así hasta la 15. El 4, 5, 6, 7, B8. Todas las columnas tenemos que sumarlas. B9, B10, B11, B12, B13, B14 y B15. ¿Ya? Entonces he creado ya, acá se ve en la pantalla de la derecha los datos que hay, ¿no? Entonces ahí este vector consumo, que es un vector numérico que tiene 165 elementos. O sea, son 154 datos. Pero los otros datos que están completando los 165 son datos no disponibles. Y aquí están los valores, ¿no? Esta estaría la primera columna, de ahí la segunda columna, y así en adelante. Entonces, si nosotros quisiéramos preguntar por la longitud del vector, ¿no? La longitud de consumo debería ser 154, pero va a salir 165 por esos datos, ¿no? Entonces vamos a quitarle los valores faltantes. Entonces a consumo le vamos a asignar el mismo consumo, pero eliminando
pero eliminando los valores que son no disponibles. Entonces hay una función que me encuentra, una función lógica, ¿no? Si es valor faltante o no, ¿no? Si hay valor faltante en consumo. Ya. Entonces, esta me devuelve como verdadero si es valor faltante, pero yo no quiero los valores faltantes, sino quiero los que no son faltantes. Entonces, el símbolo de la negación es un símbolo de admiración hacia abajo. Entonces, ahora sí, a consumo le quité los valores que son faltantes. Entonces, vamos a ver la longitud de consumo, ya tiene que haber disminuido. Longitud del consumo ahora sí es 154, ¿no? Si tengo ya los datos. Si quisiera ver la tabla, ¿no? Tengo que llamarla. Entonces puede ser para tablas pequeñas, ¿no? O sea, consumo, enter, o sea, control enter, ¿no? Y entonces este consumo, bueno, control enter, ¿no? Y aquí está, ¿no? Control enter. Cuando estoy trabajando en RStudio, aquí en el ambiente de RStudio tengo que preguntar control enter. Si quisiera trabajar en la consola directamente, y aquí está, ¿no? Aquí está el vector, ¿no? Si es una tabla muy grande y quiero saber de qué se trata, pues nomás le pongo el head, ¿no? O sea, quiero ver la parte superior nomás de la tabla, ¿no? Entonces muestra los 6 primeros datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quiero mostrar más datos, pues simplemente pongo coma y añado los argumentos que quiero. Voy a hacer una tabulación para ver qué opciones hay, ¿no? Entonces x es el primer argumento de la función, es consumo en este caso, ¿no? N es la longitud de los que quiero ver. Por ejemplo, digamos que quiero ver no 6 valores como está, sino solamente 4 valores, ¿no? Ahora me muestra solamente 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, bueno, esto también era para identificar de qué se trata la tabla. Bueno, vamos ahora sí a hacer el gráfico. Nosotros queremos, esto en realidad no era necesario. No era necesario. Este numeral es para los comentarios, ¿no? Y vamos a dibujar el histograma. Bueno, normalmente todas las tablas, todos los vectores tienen una función genérica, plot. Entonces vamos a ver qué muestra esa función, ¿ya? Consumo, ¿ya? Entonces aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos el índice. Ya, el índice tenemos 154 datos, ¿no? 154 datos, aquí está el índice de la tabla, ¿no? 154 datos, aquí está la U, bueno, acá abajo se ve, 145 es 20,6, por ejemplo, 145 sería 20,6, podría ser ¿no? Entonces ahí estaría, este sería como un gráfico de dispersión, donde el eje X tiene el índice, ¿no? Y el eje Y el valor del consumo, pero no es ese gráfico que yo quiero hacer, ¿no? El gráfico que quiero hacer es el gráfico del histograma. Entonces aquí está por defecto un histograma y ahí sí ponemos consumo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un histograma aquí, ¿no? Si quisiera exportarlo, guardarlo como la imagen, ¿no? Aquí tengo que escoger el formato de la imagen, ¿no? Y lo guardaría, ¿no? En las prácticas que nosotros hemos realizado anteriormente, nosotros especificábamos el ancho aquí de las clases, ¿no? En este caso, por defecto ha puesto un ancho de 5 unidades cada uno. Entonces vamos a manipular este histograma y dándole los más argumentos. Entonces ponemos una coma y una tabulación para ver qué más tiene, ¿no? Entonces breaks, ¿ya? Breaks es el número de divisiones que tiene, ¿no? En este caso breaks es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tiene 6 divisiones. Vamos a ponerle un break de 12 divisiones y ver cómo queda, ¿no? Ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ya hay más de 12, pero 12 divisiones, ¿no? Entonces ahí nosotros podríamos ir manipulando este dato para saber
¿cómo no se vería mejor, ¿no? Vamos a ver qué más, qué otros argumentos tiene esta función de histograma, ¿no? Ya no me aparece breaks, ¿no? Porque ya break ya la estoy utilizando, ¿no? Asimismo, esta x que está aquí corresponde a al vector, ¿no? X, ¿no? O sea, el vector es consumo, breaks 12 divisiones, entonces pongo aquí, ya no me aparece X ni break, ¿no? O sea, porque ya están adjudicados. Entonces, bueno, aquí está frecuencia. Si esta es una variable lógica, ¿no? Viene por defecto verdadera. Si la dejo por defecto o le pongo verdadero, ya muestra los gráficos de barras así como está así. Y ahí hay otras posibilidades, ¿no? Si lo ponemos falso, ahí hace un gráfico de densidad, ¿no? Y tipo es un gráfico de densidad, ¿no? Entonces, también podríamos probar eso, ¿no? Vamos a hacerlo ya. Frecuencia, vamos a ponerle F de falso. Control Enter. Aquí distante, vale, bueno, necesita más argumentos. Ahí especificar otra. Dos cosas hay que especificar: frecuencia y que no sea equidistante. Bueno, vamos a ver qué más hay ahí. Ya el gráfico de probabilidad. Entonces lo que hace, en vez de graficar las probabilidades, las frecuencias, dibuja las frecuencias relativas o las probabilidades, ¿no? Ahora aquí incluir lowest, es decir, si va a empezar el gráfico desde el extremo inferior o del superior de la barra. Aquí está right, densidad, ¿no? Muestra estas líneas ocultas, ángulo, bueno, aquí si la barra no la quiere vertical, color, entonces si quiere colorear las barras, ¿no? Entonces vamos a poner un color blue, ¿no? Y colorear las barras, ¿no? Color muy encendido, vamos a ponerle light blue, ¿ya? Va disminuyendo los tonos de colores, ¿no? Entonces cuando ya empiezo a escribir muchos argumentos, pues ya podría ser conveniente escribir en la línea a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí hay títulos principales, ¿no? Título principal, veamos cómo está escrito el título principal. Dice histogram of consumo, ¿no? Este dice consumo es el nombre y acá dice frecuencia. Entonces, todos esos podríamos cambiar, ¿no? Ese main es el título principal, xlim, el límite en el eje X, el límite en el eje Y, xlab es la etiqueta que se dice consumo ahí, esta ylab es la etiqueta que dice frequency, ¿no? Cambiémosle a español, ¿ya? Entonces, vámonos frecuencia. Y entonces, como ya empiezan a irse muy a la derecha, pues ya cambiémonos a la siguiente línea, ¿ya? Entonces, después de la coma, yo doy enter y cada argumento que ponga pues está separado por columnas, ¿no? Entonces aquí están los ejes, etiquetas, ¿no? Bueno, ahí estaría entonces, ahí estaría el gráfico. Ahora si quisiera guardar el gráfico, pues aquí lo pongo a exportar, ¿no? Puedo PDF, clipboard es a la memoria, ¿no? Para pegarlo directamente en Word o en otra aplicación. Y aquí puedo guardar la imagen, ¿no? Guardar la imagen con PNG, PNG está bien. El nombre del archivo, pongámosle aquí frecuencias de consumo, puede ser frecuencias de consumo, ya. El directorio, aquí tenemos que escoger en dónde lo queremos guardar, ¿no? Vamos a guardarlo en esta carpeta que estamos guardando todo, y en la carpeta estadística se va a guardar, ¿ya? Entonces ahí está especificada la ruta y se pone save. Entonces ya está exportado allá. Algo que también quisiera hacer es, en vez de estar manipulando la base de datos cada vez que la necesito, yo quisiera tener la base de datos lista. Entonces eso lo puedo hacer con el comando write, ¿no? Escribir. Entonces aquí hay varias opciones, ¿no? Escribir como CSV, escribir, aquí tengo que especificar todo,
¿no? Tengo que especificar el tipo de separador, ¿no? Si escribo CSV, este es un valores separados por coma. CSV2 son valores separados en realidad por punto y coma. Entonces, si quiero separarlos por punto y coma, escojo este. Si quiero separarlos por coma, escojo este que está acá. O si tengo que quiero especificar todo, lo puedo escribir aquí directamente, ¿no? Entonces, vamos a probar los tres. Vamos a probar este primero, ¿ya? Write CSV. ¿Qué archivo? Vamos a ir escogiendo con el X primero. El primer vector X es consumo, ¿no? Consumo, ¿ya? Y tengo que especificar el directorio, ¿no? Entonces el file, en donde lo quiero poner. Ya, si no le escribo nada, se va a guardar en la carpeta donde se está creando el archivo, ¿no? Donde el ambiente se va a guardar ahí, pero yo voy a escoger una ruta. Entonces yo voy a escoger la ruta de donde quiero guardar aquí en la carpeta estadística, ¿no? Entonces aquí se va a guardar. Entonces voy a copiar esta ruta, control C, vamos acá al archivo y aquí hay que poner entre comillas, ¿no? Control V, ahí está. Entonces de nuevo me sucede que está muy largo, ¿no? O sea, el manejo. Entonces, ¿qué otra cosa hay que modificar aquí en esta ruta? Bueno, hay que modificar el sentido de los slash, que R reconoce los sentidos, los slash hacia el otro lado, ¿no? Para ir especificando. Entonces, donde encuentre este slash, tengo que cambiarle a backslash, ¿no? Estadística, ya, hasta aquí está la carpeta. Ahora tengo que poner el nombre del archivo. Entonces, este archivo lo vamos a guardar como consumo.csv, ¿ya? Entonces, ahí debe funcionar. Control Enter. Ya, entonces escribí el archivo, ¿no? Que se llama consumo en esta carpeta que está aquí, ¿no? Separados por comas. No, yo tengo mi computadora configurada para que los archivos de tipo CSV se abran por defecto en Excel. Pero ¿qué está pasando? A ver, aquí hay algunos problemas. El primer problema es que bueno, Excel no reconoce los archivos separados por coma, sino por punto y coma, para ponerlos en diferentes celdas. Y otra cosa que está trayendo también el índice. Y el índice yo no lo quiero, ¿no? Entonces vamos a modificar ese par de cosas. Ya, entonces vamos acá y vamos a write. Vamos a y el lab. Este es otro. Entonces vamos a poner un enter aquí, ¿no? Y vamos a regresar esto para que no se me vaya tan a la derecha el archivo, aunque igual va a ser. Ya, aquí vamos a ponerle coma, enter y otro enter vamos a poner aquí. Aquí vamos a empezar a escribir. Bueno, vamos a poner una tabulación. Ahí. Ya, ahí. Entonces vamos a escribir el siguiente comando. Bueno, después de la coma, ahí buscamos. Append. Bueno, este append quiere decir si añado a continuación de una tabla con el mismo nombre. En este caso está false, como lógicamente, entonces significa que va a reescribir lo que haya. Separador. Bueno, el separador no lo podría modificar, ¿no? Porque justo estoy escogiendo el tipo CSV que viene con separador automático, comas, archivos separados por comas. En online, los valores, el decimal. El decimal está como yo lo quiero, punto, coma, ¿no? En realidad, row names, este es en realidad lo que me interesa. Ingreso valor lógico se indica si los nombres de las filas van a ser escritas, ¿no? Nombres de las filas no quiero que se escriban, ¿no? Falso. Con F creo que ha de funcionar. Entonces vamos a suprimir aquí, ya está. Aquí. Vamos a poner el paréntesis y ahí damos enter. A ver, row name, inválida especificación del nombre. Ya vamos, la F mayúscula. No me cogió. A ver, vamos a leer de nuevo.
Ya, entonces el error aquí es que el valor lógico no necesita poner entre comillas, ¿no? Entonces con la F sería suficiente, ¿no? Entonces ahora veamos cómo se ha escrito el archivo de consumo. Entonces ahí está ya, ¿no? Entonces tengo ya creado una tabla con los 154 valores puestos en orden, ¿no? Enviadas directamente desde R, ya, con un solo valor. Bueno, los decimales es punto, como está indicado en este CSV. Aquí, ¿no? Write.csv. Entonces, bueno, se podría haber también leído asimismo con una línea de comandos con el archivo read, ¿no? De leer. Entonces, esto también, CSV, hay otras opciones. Write.table, tengo que especificar separadores, todo un conjunto de datos. Bueno, entonces esa es la práctica de cómo crear un histograma utilizando el software R, y además di algunas indicaciones de cómo manejar valores en tablas y modificaciones que se hacen a las funciones utilizando los argumentos. Esto a alguien que recién empieza a ver esto le puede parecer mucho, muy largo, pero como son las mismas instrucciones que se hace para cada vez que uno requiera manipular los datos, pues ya se vuelve un poco más natural escribir esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero que el tutorial les haya gustado y les sirva. Saludos.